Persiguiendo el jade, capítulo 178. Historia adicional, el reencuentro. Pasó otro día y Sitchen salió de la puerta con desgana, con Liu Xuan siguiéndole como un perro tonto, prácticamente rodeándolo y moviendo una cola invisible. Hermano Xie, este tiro de fantasía que hiciste con el lanzamiento de flechas la última vez te hizo ganar el premio en la gran inauguración de la torre de Jinzhou. Dejó atónito al chico de la familia del general Hu. ¿Vas a ir de cacería esta vez? La luz del sol primaveral era radiante, filtrándose entre los árboles e iluminando los delicados rasgos del joven. Sus pestañas negras como la azabache parecían salpicadas de un halo de luz y sus pupilas oscuras se veían ligeramente más claras bajo el sol, aunque la expresión perezosa en ellas permanecía inalterada. Lanzó dos palabras con indiferencia: no voy. La mayoría de las excursiones de caza de estos jóvenes nobles solo bordeaban los límites de los terrenos de caza, consiguiendo abatir algunos faisanes o conejos. ¿Acaso se trataba de algún tipo de juego inútil? A Sitchen no le apetecía participar en un evento tan frívolo. Liu Xuan se rascó la nuca con expresión preocupada. Pero ya hice una apuesta con ese chico Hu. Si no vas, pierdo en la cacería. Los 20 taels de plata que he ahorrado desaparecerán. Sitchen ni siquiera le dirigió una mirada. Ese es tu problema. Oye, hermano Xie, tú. Cuando justo Liu Xuan estaba a punto de continuar con sus halagos, notó que Sitchen entrecerraba los ojos al ver algo a lo lejos antes de acercarse a grandes zancadas. Siguiendo su mirada, Liu Xuan vio a la niña, que habían conocido antes, de pie bajo la sombra de un árbol junto a la puerta del patio superior, con una pequeña bolsa de tela llena de libros colgada al hombro. Sus grandes ojos oscuros estaban enmarcados por largas y tupidas pestañas, y sus mejillas ligeramente hinchadas eran rosadas y suaves, como las de una muñeca de pastel de arroz glutinoso. Esta vez, sin embargo, los dos moños que llevaba en la cabeza estaban casi completamente deshechos, y tenía un arañazo largo y fino cerca del ojo, como si alguien le hubiera arañado con las uñas. A Liu Xuan se le encogió el corazón. ¿Podría ser otra vez obra de su inútil hermano? Debatiéndose entre salir corriendo o acercarse a preguntar, finalmente reunió el valor suficiente y lo siguió. En cuanto se acercó, oyó a Sitchen preguntar: ¿qué ha pasado? Su tono era decididamente frío. Liu Xuan observó con cautela la expresión de Sitchen. Este miraba a la chica mucho más baja que él, con un rostro indescifrable, ya fuera paciente o impaciente. Su estado de ánimo claramente no era bueno. Aunque Liu Xuan estaba nervioso por dentro, la niña no mostraba ningún temor. Me peleé con un chico nuevo en la escuela. Sitchen frunció el ceño. ¿Quién? Changyu bajó un poco la mirada, dibujando círculos en el suelo con la punta del zapato. Creo que su apellido es Qi. Oí a su sirviente llamarlo joven maestro. El ceño fruncido de Sitchen se acentuó. ¿Un Qi? Recientemente solo el príncipe Gong había visitado el noroeste como enviado imperial, entregando el decreto imperial que le conferiría el título de marqués de Wuchan a Xie Linchan. Se agachó un poco. ¿Fue el hijo del príncipe Gong quien te golpeó? Changyu se aferró al dobladillo a su ropa y respondió con rigidez: no lo sé, tal vez. Aliviado que no hubiera sido obra de su estúpido hermano, Liu Xuan se remangó de inmediato. ¿Realeza o no, acosar a una niña está mal? Vamos, hermano Xie, busquemos justicia para nuestra hermanita Changyu. Changyu se quedó clavada en el sitio. Sitchen, que la conocía muy bien, sintió que le temblaba el párpado. ¿Cuánto daño le hiciste? Solo entonces Changyu murmuró: sangró y perdió un diente. Sitchen se llevó los dedos a la frente. Liu Xuan no esperaba que esa niña, aparentemente dócil y fácil de intimidar, atacara con tanta ferocidad. Tartamudeó y miró a Sitchen. ¿Qué hacemos, hermano Xie? El príncipe de Gong es el tío del emperador. Tu hermana acaba de golpear al primo del emperador. Sitchen estaba sopesando las posibles medidas cuando la incesante charla de
de Liu Chuan le sacó de quicio levantando la vista bruscamente. Espetó: «Cállate primero». Liu Xuan guardó silencio de inmediato, incluso haciendo el gesto de cerrarse los labios con... Zichen no tenía tiempo para él y continuó interrogando a Chang'u. ¿Cómo comenzó el conflicto con el heredero del príncipe Gong? Chang'u apretó los labios sin responder. Con la cabeza agacha, sus largas pestañas cubrían sus ojos y la luz del sol se filtraba creando sombras en forma de abanico sobre sus párpados. Zichen frunció el ceño. ¿Seguro que no atacaste primero? Chang'u negó con la cabeza. Controlando su temperamento, Zichen dijo: «Si estás en problema, al menos debes darme una razón para tus acciones para que pueda ayudarte a solucionar el problema. Si esto no se resuelve adecuadamente, ni siquiera tus padres te lleven a disculparte con el heredero del príncipe Gong, lo solucionará». La niña permaneció obstinadamente en silencio, aunque un leve enrojecimiento comenzaba a cubrir sus ojos. Tras una larga pausa, finalmente dijo: «Solo te lo diré a ti». Zichen miró a Liu Xuan y en ese último se retiró obedientemente aún más lejos al observar a la niña, que se resistía inexplicablemente. Zichen dijo: «Habla». Chang'u apretó con más fuerza su ropa. «Intentó bajarme los pantalones». Zichen sintió un fuerte hormigueo en el cuello cabelludo. «¿Qué?», ladró. Su volumen descontrolado atrajo miradas curiosas a los estudiantes que pasaban e incluso del distante Liu Xuan. Reprimiendo su furia, Zichen examinó la vestimenta del estilo extranjero de la niña y suavizó su tono. «¿Qué pasó?». El enrojecimiento de los ojos de la niña se intensificó, aunque se negaba obstinadamente a llorar. «Practico artes marciales con mi padre, así que llevaba ropa de extranjero. Se burló de mí por vestirme como niño y dijo que debía hacerlo. Cuando fue al baño a cambiarme, trajo gente para acorralarme e intentó bajarme los pantalones para comprobar». Su voz finalmente se quebró un poco. «Me asusté, así que no pude controlar mi fuerza al contraatacar». Zichen secó con delicadeza las lágrimas que la niña se esforzaba por contener. «Golpeas bien», dijo con suavidad. La chica alzó la vista en un silencio atónito hacia el joven que tenía delante. Una suave brisa agitó el cabello y la túnica de negro intenso al sol del joven mientras preguntaba: «¿Cuántas personas saben esto?». «Solo él y sus 2 lacayos», respondió ella. «Ocurrió cuando salí de clase de tiro con arco para cambiarme». La voz de Zichen seguía siendo suave, pero contenía un trasfondo que helaba la sangre. «¿Lo consiguió?». Ella negó con la cabeza. «Lo golpeé hasta que lloraron cuando me empujaron hacia la esquina». Tras colocarse un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, Zichen dijo simplemente: «Bien». Si lo hubiera conseguido, le habría sacado los ojos. Tras darle una palmadita tranquilizadora en el hombro, añadió: «No tengas miedo, ya ha pasado». Quizás fue el miedo acumulado que finalmente encontró alivio en el consuelo, pero Chang'u finalmente se permitió llorar. «Pero su padre es el príncipe. ¿He causado un gran problema?». Mientras seguía secándose las lágrimas, Zichen dijo con frialdad: «Aunque su padre fuera el emperador, no tenía derecho a cometer semejante ultraje». Su ira aún no se había calmado, así que solo advirtió: «No debes contarle esto a nadie. Si alguien se entera de que intentó bajarte los pantalones, lo haya conseguido o no, no te quedará más remedio que casarte con ese canalla en el futuro». La niña parecía asustada, apretando los labios mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. El corazón de Zichen se ablandó un poco y suavizó su tono. «No temas, déjame este asunto a mí». Luego llamó a Liu Xuan. «Cuida de mi hermana, llévala primero al restaurante Chu, tengo algunos asuntos que atender». Liu Xuan se rascó la cabeza. «Hermano Xie, ¿qué vas a hacer en un momento como este?». Zichen simplemente respondió: «No es asunto tuyo». Al final, Liu Xuan llevó a Chang'u al restaurante Su. Los 20 talis de plata que aún no había perdido en la competición de caza los gastó en el codillo de cerdo estofado en el restaurante, pero incluso después de pedir una mesa llena de platos estrellas del restaurante, no vio a la niña probar ni un solo bocado. En cambio, ella se apoyó en el alféizar de la ventana, mirando con anhelo en dirección a la academia. Liu Xuan intentó consolarla. «No te preocupes por el hermano Xie.
Aunque la otra parte sea el heredero del príncipe Gon, el general Xie y el ministro Wei son actualmente funcionarios de mayor confianza del emperador. Al general Xie incluso se le ha otorgado el título de marqués de Wuchang. Mientras el hermano Xie diga que eres su hermana, el príncipe Gon no agravará el asunto si sabe lo que le conviene. La niña permaneció en silencio, aferrada al alféizar de la ventana mientras miraba hacia abajo. Intrigado, Lu Xun preguntó: ¿por qué empujaste al heredero de Gon y le hiciste perder un diente? La chica finalmente negó con la cabeza. Lu Xun estaba perplejo. ¿Entonces fue por chocar con algo? La niña alzó su pequeño puño y respondió con sinceridad: me dieron un puñetazo. Lu Xun, tras una larga pausa, dijo de repente: Changyu, hermanita, intenta pegarme un puñetazo. Changyu negó con la cabeza. Lu Xun se negó obstinadamente a creerlo. Continuó intentando convencerle: está bien, puedo soportarlo. Adelante, pégame. Cuando Zichen llegó al restaurante, encontró a Changyu sentada obedientemente en el taburete, mientras el rostro de Lu Xun estaba medio hinchado como la cabeza de un cerdo, presionando un pañuelo frío y húmedo contra su mejilla. Cuando vio a Zichen, balbuceó: hermano Xie, ¿estás aquí? Zichen frunció el ceño al ver el rostro muy hinchado de Lu Xun y preguntó: ¿te metiste en otra pelea de camino aquí? Lu Xun soltó una risita nerviosa. No, oí que Changyu le sacó un diente al heredero de un solo puñetazo, así que le pedí que intentara golpearme la cara. Zichen inmediatamente miró a Lu Xun como si fuera un idiota. Lu Xun hizo una mueca de dolor presionando el pañuelo húmedo contra su mejilla e inhaló profundamente. No esperaba que la fuerza de Changyu fuera tan grande. Es casi igual a la tuya, hermano Xie. Cuando Zichen sacó un taburete, se sentó junto a Changyu, entrecerró los dedos nerviosamente y murmuró: no fue mi intención. Ella solo le había pegado porque él seguía insistiendo. Zichen se burló y dijo a Lu Xun: no te sientas culpable, se lo merecía. Lu Xun, para evitar que Changyu se culpara, sintió entre dolor: sí, en realidad no duele tanto, el hinchazón bajará mañana. Pero el dolor debió ser insoportable porque su boca se torció ligeramente cuando le dijo a Zichen: hermano Xie, ya que estás aquí, yo miré primero. Necesitaba darse prisa para llegar a casa y aplicarse alguna medicina. Le dolía muchísimo. Zichen echó un vistazo a la mesa llena de platos y luego se desató la bolsa de la cintura y se la lanzó a Lu Xun. Ve al médico. Lu Xun extendió la mano para atraparla, sintiendo el peso de la bolsa en su mano. Su rostro se iluminó de inmediato, aunque la mitad estaba hinchada y un ojo entrecerrado, lo que le daba un aspecto bastante cómico. Gracias, hermano. Después de que Lu Xun se marchara, Zichen se volvió a San Changyu y le preguntó: ¿por qué no has probado ninguno de estos platos? ¿No tienes hambre? Changyu sintió levemente. Zichen se puso de pie. Entonces te llevaré al mercado oeste a dar un paseo. Changyu se aferró a la bolsa de tela que contenía sus libros, permaneciendo sentada en el taburete sin moverse. Zichen se inclinó y le pellizcó la mejilla. ¿Estás haciendo una rabieta? Changyu negó con la cabeza, apretó los labios y murmuró: el heredero del príncipe Gon. La mano de Zichen, que había estado sobre su mejilla, se movió hacia la coronilla, despeinando aún más un moño que ya estaba suelto. No te preocupes, ya me encargué de ello. Changyu lo miró con una mezcla de duda y esperanza. Zichen soltó una risita. ¿No confías en mí? Changyu volvió a negar con la cabeza. Su suave cabello rozó el dorso de la mano de Zichen mientras se balanceaba con el movimiento. Zichen hizo una pausa por un momento antes de decir: olvidé recogerte el pelo. Tras hacerle 2 moñitos desaliñados en la cabeza, el joven le tendió la mano. Vamos. Changyu le tomó la mano y bajó al taburete. Sus moños asimétricos se balanceaban al caminar, dándole un aspecto adorablemente torpe. El mercado oeste era principalmente un centro de comercio de ganado, repleto de caballos, vacas, artículos relacionados como sillas de montar, látigos, espadas y hondas. Changyu siempre había frecuentado el mercado oeste, con sus floristerías, vendedores de pájaros y puestos de comida. Esta era la primera vez que visitaba el mercado oeste. Zichen la guió a través de todos los juegos disponibles, desde tiro con arco hasta lanzamientos de piedra. Al principio Changyu se mostró taciturna, preocupada por sus inquietudes, pero pronto se dejó llevar por la diversión. Ganó un montón de premios, cometas, figuritas de porcelana, pequeños tambores e inclusive pudo dar unas vueltas a caballo con Zichen.
Cuando emprendieron el camino de regreso, el sol ya se estaba poniendo. Exhausta por la emoción del día, con los pies doloridos y párpados pesados, Chang-yu se dejó caer sobre un bloque de piedra al borde del camino y se negó a moverse. Necesito descansar antes de volver a caminar. Si-chen la observó mientras su cabeza se inclinaba somnolienta como la de un polluelo picoteando y palpó los bolsillos con impotencia. No me queda ni una sola moneda de cobre para alquilar un carruaje para ti. Chang-yu, apenas pudiendo mantener los ojos abiertos, murmuró: puedo volver sola. Divertido pero a la vez comprensivo, Si-chen pensó que en lo que ella había pasado ese día, le acarició el pelo y luego se agachó frente a ella. Sube, te llevaré de vuelta. Chang-yu contempló la ancha espalda del joven que tenía delante, luchando brevemente contra el sueño antes de finalmente ceder y subirse a su espalda. Si-chen la llevó a casa bajo el resplandor menguante del atardecer, escuchando su respiración pausada a sus espaldas. Suspiró suavemente: ¿qué será de ti, pequeña alborotadora, cuando me vaya al campo militar? Chang-yu durmió profundamente hasta la mañana siguiente. En el desayuno su madre se mostró tan amable como siempre y su padre solo habló de asuntos militares. Ninguno de ellos mencionó el incidente con el príncipe Gong. Chang-yu exhaló suavemente aliviada. Al parecer sus padres no sabían que le habían sacado un diente al heredero. Se preguntaba cómo Si-chen había logrado mantenerlo en secreto. En la academia le costaba concentrarse durante las clases matutinas, pues su mente estaba absorta en la idea de visitar a Si-chen. Después, para preguntarle qué había hecho el día anterior. Tan pronto como terminaron las clases, estaba a punto de dirigirse al patio superior cuando su compañera de pupitre gritó: Chang-yu, Chang-yu, ¿te enteraste? El heredero arrogante del príncipe Gong fue ayer golpeado por el joven marqués. Incluso los desnudaron a él y a sus 2 lacayos y los echó a la calle. ¡Qué humillante! Apuesto que el heredero del príncipe Gong no se atreverá a mostrar su rostro en la academia de nuevo. Chang-yu se quedó paralizada un instante, sin siquiera poder responder, antes de apretar sus pequeños puños y correr directamente hacia el patio superior. Los alféizares de las ventanas del patio superior eran altos y ella tenía que ponerse de puntillas para poder mirar dentro. Un estudiante mayor que estaba dentro notó la sombra moviéndose fuera de la ventana y al ver que no era un profesor patrullando, se relajó y gritó: ¿de quién es la hermanita que está allí afuera? La academia había sido fundada por la familia Xie y los hijos de los oficiales militares eran enviados allí para su educación primaria. Muchos de los estudiantes del patio superior e inferior eran hermanos. El asiento de Si-chen estaba vacío. Cuando Liu Xuan vio a Chang-yu, salió y preguntó: ¿buscabas a Xie? Chang-yu asintió. La hinchazón del rostro de Liu Xuan había disminuido un poco hoy, pero aún le quedaba un moretón. Dijo: Xie no vino hoy a la academia. Me enteró de lo que pasó con el heredero príncipe Gong. Le dirigió a Chang-yu una mirada de desconcierto. ¿Cómo te intimidó? Ya le habrías roto un diente, y si aún lo golpeó brutalmente antes de desnudarlo y tirarlo en la calle. Se rumorea que la consorte del príncipe Gong fue llorando a la residencia Xie ayer por la tarde exigiendo una explicación. Supongo que Xie está castigado por eso. Tras oír esto, Chang-yu dio media vuelta y se echó a correr de vuelta. Liu Xuan la llamó y le preguntó: ¿a dónde vas? Chang-yu respondió: atrás. Para cuando regresó al patio inferior, el maestro ya estaba dentro del aula, sosteniendo un ejemplar de las Anacletas. Hoy estudiaremos el capítulo de Suer, anunció. Al ver a Chang-yu de pie en la puerta, sonrió amablemente. Date prisa y toma asiento. Siempre se había portado bien en la academia, aunque su letra no era de lo mejor. Nunca había descuidado sus estudios ni faltado a clase. Todos los profesores adoraban a esta chica aplicada y de buen carácter. Chang-yu se agarró el estómago con ambas manos intentando disimular el dolor. Profesor, me duele el estómago. Ella rara vez mentía, pero el maestro, al ver a su adorable rostro blanco como la nieve y considerando su buen comportamiento habitual, no sospechó nada e inmediatamente dijo: entonces haré que alguien te acompañe a casa.
Chang Yu asintió y cogió su pequeña cartera y siguió al instructor fuera de la academia. Durante el trayecto, el carruaje regresó a casa a pasar por la residencia de Lucie. Chang Yu le pidió al cochero que la dejara bajar allí. El cochero vaciló. «Esto debería llevarla sana y salva a su casa, señorita». Chang Yu respondió seriamente: «Mi madre está de visita con el tío Xie. Voy a verla». Entonces el cochero cedió, observándole entrar por la puerta de la familia Xie antes de marcharse. Chang Yu y sus madres eran invitadas frecuentes en la residencia Xie, y el portero la reconoció. Al verla entrar con su pequeño bolso, sonrió y preguntó: «Señorita Meng, ¿qué la trae por acá?». Chang Yu juguetó con la correa de su bolso. «Vengo a ver a mi hermano mayor». El portero soltó una risita nerviosa. El joven marqués se metió en problemas. El marqués lo castigó con una paliza y ahora está arrodillado en el templo ancestral. Quizás podría venir otro día. Ante eso, Chang Yu apretó los labios con fuerza y dijo: «Quiero verlo». El portero parecía preocupado. El marqués dio órdenes estrictas. «Nadie debe acercarse al salón ancestral. Por favor, no me complique las cosas, señorita Men». Chang Yu cambió rápidamente de estrategia. «Entonces quiero ver a la tía Xie». Esta vez el portero no la detuvo y preguntó con entusiasmo: «¿Quiere que alguien le muestre el camino?». Chang Yu, que ya caminaba adelante con su pequeña cartera, respondió: «No hace falta, recuerdo el camino». Tras cruzar la puerta ornamental había dos caminos, uno que conducía al patio interior y otro a la ala occidental. Pero tomando un desvío se podía llegar al salón ancestral de la familia Xie. Tras haber visitado la residencia de la familia Xie en numerosas ocasiones, Chang Yu conocía bien estas rutas. Tomó un desvío directo hacia el salón ancestral. Había guardas en la entrada principal, así que rodeó el edificio hasta la pared de fondo. Sacó su pequeña bolsa y la empujó por un agujero para perros antes de colarse en ella misma. El frío primaveral era penetrante. Si Chen, que había regresado la noche anterior, había recibido 10 latigazos de Xie Linchan. Le habían negado la comida y el agua y lo habían obligado a arrodillarse en el salón ancestral durante la noche con ropa fina. Ahora ardía en fiebre. Sentía la cabeza pesada y tras haber estado arrodillado tanto tiempo, un dolor sordo se extendió por sus rodillas. En su estado de trance creyó oír un leve crujido en la puerta que tenía detrás. Xie Linchan había ordenado que nadie lo visitara ni le llevara comida ni agua. Su madre, furiosa por la paliza que le había dado al hijo del príncipe Gong, tampoco había intercedido por él. ¿Quién iría ahora al salón ancestral a verlo? Si Chen esbozó una mueca de autocrítica, sin siquiera molestarse en abrir los ojos. Sin embargo, unos pasos se acercaron por detrás y se detuvieron frente a él. Una mano pequeña, inesperadamente fresca y suave, se posó sobre su frente. Si Chen levantó los párpados y vio a la niña, que no debería haber estado en la escuela, mirándolo con el ceño fruncido. «Estás ardiendo, voy a buscar ayuda». Chang Yu se dio la vuelta para irse, pero él le agarró la muñeca y le dijo: «No lo hagas». Su voz estaba ronca por la fiebre y sus apuestos rasgos cansados. Chang Yu insistió: «Pero estás enfermo». Intentó apartar sus dedos ardientes de la muñeca. «El tío Xie te castigó porque golpeaste al hijo del príncipe Gong, ¿verdad? Le diré que ese chico me intimidó primero». El niño no aflojó el agarre, reprimiendo su dolor de cabeza, y lo regañó: «Pequeña tonta, ¿no te dije que no le contaras esto a nadie?». Chang Yu preguntó confundida: «¿Ni siquiera al tío Xie y a la tía Xie?». «No», respondió. «Solo ya le di una lección a ese gordo feo y a sus dos amigos. No se atreverán a contarlo. Lo golpeé, lo desnudé y lo tiré a la calle. Con eso tiene suficiente venganza, y este castigo no es nada». Chang Yu notó las manchas de sangre en su ropa desgarrada por los latigazos. Le picaba la nariz. Deberías haberle dicho la verdad. Si Chen estaba demasiado débil. Sus párpados se cerraron mientras murmuraba: «Pequeña tonta, dije que no debías decir nada y significa que no debes decir nada. Si el príncipe Gong y su esposa se enteran, podrían exigirte descaradamente que te cases con ese mocoso testarudo.
Arruinaría tu reputación, no vale la pena, ¿entiendes? Este castigo es necesario para darles una lección a la familia del príncipe Gon. Contárselo solo haría que mi madre y el anciano se sintieran peor. Chang Yu contempló las horribles marcas del latigazo en su espalda, conteniendo las lágrimas. ¿Te duele? Traje medicina para las heridas, déjame aplicártela. Después de que comenzó a practicar con la cuchilla, los cortes y rasguños se volvieron comunes. Su bolso siempre contenía medicina para el dolor junto con sus libros. Chang Yu sacó el frasco de medicina para el dolor y comenzó a limpiar las heridas de la espalda de Zichen. La sangre ya se había coagulado, lo que hacía que la tela rasgada adquiriera firmemente la carne de las heridas. Cualquier intento de retirarla se sentía como arrancar una capa de piel. Humedeció la tela que se le aferraba a las heridas con agua de su cantimplora y luego retiró con cuidado. Aún así, siguió escuchando el gemido ahogado de Zichen. ¿Nervioso?, dijo. ¿Te duele? Seré más delicada. La mejilla de Zichen estaba enrojecida por la fiebre y una fina capa de sudor le cubría la frente. Levantó los párpados y dijo: ¿acaso estás pelando una concha de caracol con la lentitud con lo que te lo tomas? Dicho esto, agarró la tela ensangrentada que se le había pegado a la piel y la tiró con fuerza. Gotas de sangre fresca brotaron de las heridas, pero él no prestó atención. Aplica la medicina, dijo. Chang Yu le estaba aplicando el polvo de la medicina, con los labios apretados todo el tiempo. «Estás sangrando». Zichen mantuvo los ojos cerrados, soportando el dolor mientras el sudor le corría por la cara y pronunció dos palabras entre dientes apretados: «No duele». Tras finalizar el tratamiento, quizás debido a que el frío se filtró tras sudar tanto, la fiebre de Zichen subió aún más. Seguía negándose a dejar a que Chang Yu pidiera ayuda. Aunque estaba prácticamente ardiendo como un trozo de carbón, seguía murmurando incoherencias sobre el frío que sentía. Chang Yu le echó una pequeña capa encima, pero no pareció servir de nada. La niña de 8 años no sabía cómo bajarle la fiebre. Al oír decir que tenía frío, se agachó a su lado y le tomó la mano entre las suyas y le sopló aire caliente sobre ella, frotando los dedos para calentarlo. Cuando la señora Xie fue a ver su hijo, que había castigado arrodillándose en el salón ancestral, encontró 2 niños acurrucados juntos, profundamente dormidos. Más tarde, la señora Xie bromeó con su hijo al respecto, diciéndole que, aunque lo habían golpeado, al menos su futura esposa había faltado a la escuela para verlo, así que había valido la pena. Por primera vez, Zichen le respondió a su madre con total seriedad: «Mamá, Chang ya es mayor. Por favor, no hagas bromas sobre esas cosas. Yo solo la veo como una hermana pequeña». Cuando era niño, no entendía lo que significaba el matrimonio. Al escuchar los comentarios juguetones de su madre en aquel entonces, había asumido que simplemente significaba que había una hermanita más en la casa a la que él tendría que cuidar. Ahora que estaba creciendo y adquiriendo conciencia, y después de haber visto crecer a esa chica junto a él, naturalmente no se podía tomar en serio las bromas informales entre la señora Xie y la madre de Chang Yu. La señora Xie no esperaba que su broma desenfadada recibiera una respuesta tan formal por parte de su hijo y hizo una pausa antes de decir: está bien, lo tendré en cuenta». Mientras la señora Xie sacaba un cuenco de medicina, vio a Chang Yu de pie a la puerta, sosteniendo una pequeña caja. No estaba segura de cuánto había escuchado la niña con la conversación de Zichen, pero suponiendo que aún era demasiado joven para entender, la señora Xie sonrió y la saludó afectuosamente. «Chang Yu, ¿vienes a ver a tu abuelo Zichen?» La niña asintió obedientemente. La señora Xie dijo: «acaba de tomar su medicina, está dentro y ve a hablar con él». Chang Yu emitió un suave luego cruzó el umbral. Caja en mano, entró en la habitación interior. Zichen estaba recostado sobre una almohada tosiendo y al verlo le dijo débilmente: «siéntate en la mesa, no te acerques, todavía estoy resfriado, no dejes que te lo contagie». Ignorándole, Chang Yu colocó una caja en la mesita de noche y retrocedió unos pasos. «He oído que no has tenido apetito, así que te compré una caja de cáscara de naranja confitada». Zichen tosió levemente y sonrió con picardía. «Es raro que me compres algo. ¿Cuál es la ocasión?». Chang Yu no respondió. Se quedó sentada en silencio en el taburete bordado un rato antes de soltar de repente: «Gracias».
La sonrisa desapareció de los labios de Sichen. ¿Tú también tienes fiebre? ¿Te está friendo el cerebro? Chang-yu murmuró. Si sigues regañándome, se lo diré a la Glacier. Sichen la miró con reojo. Si no quieres que te regañe, ten cuidado con lo que le dices. Chang-yu refunfuñó. ¿Qué tiene de malo darte las gracias? Sichen se burló. Después de todos los desastres que he solucionado para ti, ¿cuándo me has dado las gracias, Men Chang-yu? ¿Con quién te comportas de esa forma tan distante? La niña bajó la cabeza y permaneció en silencio sobre el taburete bordado. Tras una larga pausa, finalmente murmuró. Sichen, siempre serás mi hermano, ¿verdad? Sichen encontró a la niña particularmente extraña hoy. A menos que mis padres me den otra hermana, ¿a quién más tendría parte de ti? Chang-yu jugueteó con las borlas de su ropa, guardó silencio en un momento antes de levantar la cabeza con una brillante sonrisa. Entonces estás decidido, serás mi hermano para siempre. Sichen pensó que la niña se había asustado por el incidente con el príncipe Eregon. Tras toser 2 veces, rió entre dientes. Por supuesto. La niña, que hasta entonces se había mostrado distante, giró en la puerta al marcharse y lo saludó con una sonrisa. Adiós, hermana Sichen. La señora Xie llegó con la medicina recién preparada y notó la partida de Chang-yu. Le sonrió a Sichen y dijo, veo que Chang-yu se ha vuelto más cercana a ti. Nunca la había oído llamarte con tanto cariño. Sichen observó la figura de la niña que se alejaba sin decir una palabra. Esta niña, algo no cuadra, pero Sichen no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre ello, ya que la guerra estalló de nuevo más allá de la frontera y Selim-chan y Wei Qilin retiraron sus tropas durante la noche. El reino de Huo del Norte tenía un nuevo rey, ansioso por demostrar su valía y someter a los jefes rebeldes de sus tribus. El nuevo rey lanzó un ataque sorpresa contra Jinzhou. El ataque fue tan feroz que antes de marcharse, Selim-chan incluso ordenó la evacuación de los civiles de la ciudad e instruyó a los guardias de su familia para que escoltaran a la señora Xie de regreso a la capital. Desafortunadamente, ese día cayó una lluvia primaveral que dificultó el viaje por la carretera oficial. Las ruedas de un vagón de carga se atascaron en el barco y los guardias con sombreros de bambú chubasqueros gritaban mientras lo empujaban. La señora Xie y Mel Lihua salieron personalmente para inspeccionar la situación. Chang-yu, escuchando los truenos y la lluvia, se acurrucó somnolienta en el carruaje. De repente el relámpago blanco iluminó el interior, revelando una figura que levantaba la cortina del carruaje para mirarla. Chang-yu se frotó los ojos pensando que estaba viendo cosas. Al darse cuenta que no era una ilusión, dijo rápidamente: «Todavía no te has recuperado del resfriado. No deberías estar bajo la lluvia. Entra primero al carruaje. Dile a mi madre que me he ido a Jinzhou». El chico le interrumpió. Chang-yu quedó paralizada. «Pero Jinzhou está en guerra». Sonrió, alzando la alabarda de plata que sostenía en la mano. «Precisamente por eso debo irme». Inclinando ligeramente la cabeza, la observó bajo el tenue resplandor de la lámpara de cristal dentro del vagón y dijo: «Me voy». Con un tirón de riendas desapareció en la noche lluviosa con su alabarda. Cuando Chang-yu regresó a la capital habían pasado 3 meses antes que recibiera otra carta de Sichen. En él escribió que la batalla de Jinzhou avanzaba sin contratiempos, aunque la ofensiva de los Huo del Norte era feroz. Tras casi una década de silencio, era inevitable que esa guerra se prolongara. También mencionó de haber conocido un hábil fabricante de arcos en el ejército que le había fabricado un pequeño arco de cuerno, que probablemente llegaría a la capital en otoño. Con el paso de las estaciones, la caja de madera donde Chang-yu guardaba las cartas del norte se fue llenando gradualmente con una gruesa pila de correspondencia. Recibió el exquisito arco de Sepuya, pero a partir del segundo año las cartas se hicieron menos frecuentes. La mayoría de las noticias sobre Sichen provenían de la señora Xie, cómo se había distinguido la batalla, cómo había matado a un general de Huo del Norte o cómo casi había capturado a un príncipe. El tiempo transcurría como el agua y la distancia entre los dos jóvenes se hacía cada vez mayor. Cuando Chang-yu cumplió 10 años, el ilustrado emperador, que valoraba tanto las artes civiles como las marciales, promovió la educación de las mujeres, estableciendo la residencia femenina en el colegio imperial. Para dar el ejemplo, el emperador envió a sus príncipes y princesas a estudiar en el colegio imperial.
Los funcionarios civiles y militares, naturalmente, no podían permitir que el emperador perdiera prestigio, así que también matricularon a sus propias hijas de edad adecuada. Cuando la señora Xie supo que Chang Yu iba a estudiar en el colegio imperial, se alegró sinceramente por ella. Al no tener hijas propias, había visto crecer a Chang Yu y la había tratado como una hija. Mientras conversaba con Melihua sobre ese tema, no dejaba de elogiarlo. El actual rector del Colegio Imperial es una figura verdaderamente extraordinaria, el venerable Gongsun. Se dice que su majestad envió en repetidas ocasiones enviados imperiales y ministros de alto rango para invitarlo a salir de su retiro, pero todos declinaron cortésmente. Posteriormente, durante su gira por el sur, su majestad visitó personalmente a la familia de Gongsun en Ejian, antes de finalmente convencer al anciano maestro. La familia Gongsun de Ejian posee una herencia inmensa, incluso los manuscritos perdidos más raros se pueden encontrar en su biblioteca. Que su majestad haya podido reclutar semejante talento es una verdadera bendición para el gran Jin. Así pues, Chang Yu estudió en el Colegio Imperial durante varios años. Como siempre obtenía las mejores calificaciones en tiro con arco y equitación, Kisu y otras jóvenes nobles que ni siquiera sabían manejar un arco solían pedirle ayuda con desesperación. Con el paso de los años, todas las hijas de la nobleza de la capital llegaron a considerarlo una amiga íntima. Siempre había ido a encuentros poéticos, nunca olvidaban enviarle invitaciones. Tras años de estudio, Chang Yu seguía sufriendo dolores de cabeza cada vez que tenía que componer poesía y solía buscar excusas para negarse siempre que podía. Ese día, como de costumbre, estaba a punto de rechazar la invitación de la ceremonia de entrega de flores en la residencia del marqués de Jiwen, pero Kisu también asistiría, alegando que no conocería a ninguna joven noble en el banquete. Insistió que en Chang Yu la acompañara. Melihua se alegró mucho al saber que su hija estaba dispuesta a asistir. Bromeando con ella, le dijo: «¡Qué bien! Con el año nuevo tendrás tu ceremonia de mayoría de edad. Es hora de empezar a pensar en el matrimonio». Chang Yu le dio un pequeño toque en las mejillas sonrosadas a su hermanita y solo dijo: «Todavía es temprano, mamá». Melihua miró a sus dos hijas, una mayor y la otra menor, y sonrió. «Para nada es pronto. Parece que fue ayer cuando tenías la edad de Ningniang, metiéndote en líos constantemente con el joven marqués lidiando contigo. En un abrir y cerrar de ojos te has convertido en una señorita». Mientras Chang Yu entretenía a Channin, Melihua se puso de pie para sacar la ropa del baúl. «Tu padre escribió hace poco. Otra gran victoria en batalla. La frontera del norte está prácticamente asegurada. La reputación del joven marqués ha resonado en toda la corte estos años. Esta vez viene a la capital para recibir honores en nombre de tu tío Xie». Los dedos de Chang Yu se detuvieron un instante en el juego de cuna de su hermana, murmurando distraídamente: Channin hizo un puchero con disgusto. «Hermana, lo arruinaste». Melihua se rió al verlo. «Mamá jugará con Ningniang más tarde. Tu hermana tiene que cambiarse para la recogida de flores en la residencia del marqués de Jinwei hoy». Channin parpadeó de inmediato. «¿Puede ir Ningniang también?». Melihua negó con la cabeza. La carita de Channin entristeció. «¿Por qué no?». Arrodillada, Melihua tocó la nariz. «Cuando nuestra Ningniang sea un poco mayor, entonces podrás irte». Como era de esperar, la recogida de flores en la residencia del marqués de Jinwei fue muy animada. Eruditos talentosos y bellas damas bebían vino, componían poesía y se deleitaban con placeres refinados. Kisu parecía estar buscando a alguien en el banquete. Al no encontrarlo, se mantuvo indiferente hasta que finalmente se escondió en un rincón con Chang Yu para observar a las 9 jóvenes exhibir sus talentos. Aunque joven, permanecía la misma generación que el emperador reinante. Incluso la emperatriz tenía que dirigirse a ella como princesa. Ningún invitado en la residencia se atrevía a faltarle al respeto. Sin embargo, la marquesa de Jinwen estaba decidida de hacer casamentera ese día.
propuso que las jóvenes nobles escribieran la mitad de poemas en tablillas de madera de forma anónima y que luego las doncellas las entregaran en la sección de caballeros, donde los eruditos seleccionarían y complementarían los versos. Este plan fue bien recibido por las damas nobles, ya que solo implicaba hacer circular tablillas de madera y que incluso si nadie completaba sus poemas no sería vergonzoso y aún podían evaluar el talento y la caligrafía de los eruditos a través de los versos escritos en las tablillas. Dado que el método fue propuesto por la esposa del duque de Wendehin, Kisu no podía negarse a participar. Ella tampoco tenía talento para componer poesía. Después de rascarse la cabeza con frustración junto a Chang Yu durante un buen rato, intercambiaron miradas de impotencia antes de lograr finalmente componer un par de versos. Al entregar la tablilla a la criada del duque de Wen, Kisu adoptó deliberadamente un aire altivo y dijo: cuando recojan esas tablillas más tarde, tráeme la mía para que pueda encontrar la mía. La criada accedió apresuradamente. Una vez que la criada se marchó, Kisu bajó los hombros y le susurró a Chang Yu: primero recuperemos lo nuestro. Aunque nadie complete los versos, nadie notará nuestra vergüenza. Cuando devolvieron las tablillas de madera, Kichu encontró la suya y al examinarla no pudo reprimir la alegría que iluminó sus ojos y sus cejas. Chang Yu, sin embargo, frunció el ceño al ver la elegante y refinada caligrafía que aparecía debajo de sus dos líneas aparentemente apenas aceptables. Kichu se asombró y comentó con picardía: la caligrafía es elegante y digna, el verso tiene sustancia, que lo escribió debe ser muy talentoso, creo que Yu debería conocerlo. Chang Yu frunció el ceño: no tengo talento para las actividades literarias. Kisu volvió a examinar el verso a medio terminar y su expresión cambió repentinamente. ¿Sabes que esta letra se parece un poco a la de Li Huayan? Chang Yu jadeó. Tras examinar la tableta detenidamente, Kichu declaró: no hay duda, he copiado sus deberes muchas veces, definitivamente es suya. Volviéndose hacia Chang Yu, la sonrisa de Kichu adquirió un matiz burlón. Yu, tu letra es bastante distintiva incluso entre las damas nobles. ¿Crees que el taciturno Li Huayan eligió deliberadamente tu tablilla para rellenarla? Chang Yu suspiró. Probablemente lo obligaron igual que nosotros. Es uno de los eruditos más destacados de la capital. Si no escribiera un verso, la gente seguramente lo acosaría. Escribir para otra persona podría causar malos entendidos y como nos conoce mejor a las dos y el tuyo ya estaba ocupado, terminó eligiendo el mío. Esa explicación hizo que Kichu se detuviera a reflexionar y asintió. Es posible. En la segunda parte de la actividad poética consistía en que las damas nobles, si así lo deseaban, enviaban sirvientes con tablillas de madera a los caballeros para averiguar la identidad de quienes habían escrito sus versos. Una vez que las damas sabían quién eran los caballeros, podían evaluar su talento, apariencia y origen familiar antes de decidir si entablar amistad con ellos. Si estaban interesadas, los sirvientes informaban al caballero elegido sobre la identidad de la dama. Si ambas partes se caían bien durante el proceso, prácticamente se daba por hecho que había una pareja. Kichu parecía ya saber quién había escrito su verso y no envió a nadie a preguntar. Sin embargo, al poco tiempo una sirvienta se le acercó y susurró algo. Incapaz de contener su alegría, Kichu tosió levemente y dijo a Chang Yu: Yu, voy a encontrarme con algo. Juega un rato a solas. Chang Yu asintió, pero una vez que Kichu se marchó, otras damas de la nobleza inevitablemente acudieron a socializar con Chang Yu. Finalmente la llevaron tras de un biombo para echar un vistazo a varios eruditos más renombrados de la capital. Las damas nobles charlaban animadamente. He oído que no solo asisten a este banquete de eruditos de la capital, sino también varios jóvenes señores nobles distinguidos de las familias. Chang Yu no le prestó atención. Aprovechando la oportunidad, se escabulló al huerto de manzanos silvestres de la finca del duque de Wen de Jin para encontrar algo de paz. El duque de Wen era un hombre de gustos refinados, aficionado a preparar té y a conversar sobre la filosofía en la vida diaria.
Los jardines de su finca también estaban diseñados con ingenio. El huerto de manzanos silvestres contaba con arroyos serpenteantes donde flotaban copas de vinos y rocallas escalonadas. Los pétalos de manzanos arrastrados por el viento caían al agua creando una escena pintoresca de flores cayendo al arroyo que fluían. No muy lejos se alzaba un pabellón junto al agua. Chang Yu se inclinó sobre la barbilla y arrojó una hoja de loto, se la colocó sobre la cara y se tumbó en la barandilla para echarse una siesta. La luz del sol era perfecta, cálida y relajante, lo que hacía que fuera muy fácil sentir sueño. Pero en el momento que se tumbó, algo golpeó la hoja de loto que cubría su rostro. El impacto fue leve, como si se tratara de un brote o de una semilla arrastrada por el viento. Chang Yu lo ignoró, limitándose a rascarse la mejilla antes de volverse a dormir. Una vez más, algo golpeó la hoja de loto que tenía en la cara. Frunciendo el ceño, se incorporó y echó un vistazo alrededor del pabellón, pero no vio a nadie. Justo cuando estaba desconcertada, otro bote de manzanos silvestres salió volando hacia la parte superior de su cabeza. Chang Yu levanta la vista y finalmente descubrió al culpable. El pabellón lindaba con una alta plataforma de piedra, pero la zona que lo rodeaba estaba densamente plantada con flores y árboles raros, hilos preciosos y exuberantes y verdes, lo que dificultaba ver la plataforma desde el pabellón. El joven que le había arrojado el brote estaba apoyado contra un manzano silvestre, con los brazos cruzados. Vestía túnicas negras con intrincados diseños que brillaban a la luz del sol y un cinturón de diéxe. Lucía colgantes de jadas y perlas que lucían deslumbrantes bajo el sol. Chang Yu levantó una mano para protegerse los ojos. El joven pareció reírse entre dientes. Sus rasgos sorprendentemente atractivos aún conservaban vestigios del pasado. Su actitud perezosa coincidía con los recuerdos de que ella tenía de él. Sin esperar a que ella lo saludara, empezó una leve sonrisa y murmuró: «Después de tantos años, ¿ya no me reconoces?». Chang Yu lo miró fijamente durante un largo rato antes de soltar una sola palabra: «Hermano». En el instante que pronunció la palabra, ambos guardaron silencio, mirándose con incomodidad. Se sentía forzado, pero ninguna otra expresión parecía más apropiada. Si Chen apartó las ramas y saltó de la plataforma. Chang Yu preguntó con rigidez: «¿Qué haces aquí?». Si Chen echó un vistazo a la tablilla de madera que había colocado junto a la barandilla inclinada y respondió con una sonrisa sarcástica: «He oído que estás buscando marido. Pensé en ayudarte a evaluar los candidatos». Regresó apresuradamente de la frontera, cubierto de polvo y exhausto. Tras reunirse con la señora Xie, mencionó que llevaba regalos para Chang Yu y quería entregárselos, pero al entregárselos por la señora Xie, de que había ido al banquete floral del duque de Wen, la acompañó gracias a la invitación de su amigo Chen Chen. Chang Yu percibió un tono sarcástico en sus palabras, pero no comprendió el motivo. Respondió con sinceridad: «En realidad no he mirado mucho». Al notar que su mirada estaba fija en la tablilla de madera junto a la barandilla, la escondió a sus espaldas con aire de culpabilidad, temiendo que viera su horrible letra y sus poemas vergonzosos y la regañara por ella. Si Chen siguió sonriendo, aunque su sonrisa ahora parecía teñida de cuchillos. No lograba describir con precisión la emoción que sentía en el pecho. Había viajado desde el norte trayéndole toda clase de obsequios y baratijas. Desde lejos en el banquete había notado que ella había crecido y se sintió extrañamente complacido. Pero ahora, cara a cara, ella lo trató sin la cercanía que antes compartían. Esta contratación lo irritó de repente, y verla esconder disimuladamente los poemas que había compuesto con otra persona en el banquete no hizo más que aumentar su frustración. Tras años de entrenamiento militar, había aprendido a controlar sus emociones. Con aire de indiferencia, le dijo a la joven ya adulta: «Si no has encontrado a nadie adecuado, vámonos, yo te llevo a casa». Los dos salieron del pabellón junto al agua, caminando uno al lado del otro, incapaces de encontrar algún tema de conversación adecuado. Permanecieron en silencio durante todo el trayecto. En una esquina se toparon con un hombre refinado y elegante que vestía con una túnica de erudito de color violeta pálido.
Al ver a Chanyu, el hombre la saludó primero con una sonrisa y una reverencia. Cuando su mirada se posó en Sichen, se perdió un atisbo de vacilación y «¿Este es?» Chanyu respondió «Mi hermano». El joven pareció exhalar un leve suspiro de alivio y luego hizo una reverencia a Sichen con una mezcla de nerviosismo y timidez. «Saludos, hermano mayor». Sichen solo respiró.